Agradezco la presencia de Macario Schettino, analista económico político y amigo de esta casa. ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Oye, pues ya viene el informe, ¿no? La semana próxima. Ya viene. Ya se aprobaron las reformas estructurales, faltan otras, la del campo y tal. Pero, ¿cómo ves? ¿Este país está listo para empezar a crecer? Debería, durante prácticamente todo el siglo XX el crecimiento de México es deplorable. Ahorita que mostraba la gráfica, Elena, el comportamiento, si uno ve la grafiquita, pues en promedio es 2% de crecimiento anual, ahí, ¿no? Pero ese crecimiento lo tenemos en México desde 1940. No es un crecimiento de los últimos 2 años o de los últimos 10. Los políticos agarran el tramito que les conviene. Y ya con eso se la van llevando, pero no es Peña Nieto, no fue el PAN cuando gobernó, no es el famoso neoliberalismo, es desde 1940 hasta la fecha, 75 años creciendo 2% anual. Los momentos en los que aparentemente crecíamos más, por ejemplo en los años 70, pues era con deuda y entonces tuvimos que pagarlo después. Entonces se celebraba el desarrollo estabilizador, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, pero a la hora que ve uno los datos, en serio, no existe ese milagro económico mexicano que tanto festejaba. Sí, que se enseña en todas las escuelas. Exacto, de economía, entonces no había datos, ahora que hay datos puede uno comparar y no hay nada notorio. Empieza a crecer México un poco más que el resto del mundo en 66, 67 y así hasta 81, pero todo ese periodo es con deuda, que después hay que pagar y que fue lo que nos estancó en los 80. Entonces el crecimiento es ese 2% y eso es el resultado de un esquema económico que México mantuvo todo el siglo y que es precisamente lo que las reformas estructurales han terminado. Es decir, lo que hicimos fue enfrentar todos los problemas que tenía México, pero no resolvimos ninguno, porque ninguno de esos problemas se puede resolver de un día para otro. Son problemas de 100 años que involucran a muchísimas personas, a muchísimos intereses, y esto no se puede cambiar de un día para otro. Empieza el proceso. Por ejemplo, la reforma educativa es un buen ejemplo. El proceso está avanzando, pero hay grupos que se oponen a ella, algunos un poco y otros muchísimo, como es el caso de Oaxaca. Sí. Y pues habrá que ir metiendo poco a poco diferentes métodos para que esto avance. Oye, a mí me da la impresión de que el elemento central de todas las reformas, una vez aprobadas, una vez que ya las vimos en la Constitución, sus leyes secundarias, es que el mexicano, el ciudadano mexicano, el emprendedor mexicano atreva a tomar riesgos, porque la toma de riesgos es lo que te permite, hay muchos fracasos, pero muchas veces cuando creas valor económico es solamente si tomas riesgos. Y los extranjeros sí que están acostumbrados a tomar riesgos. Así es, sin riesgos no hay rendimientos. Esto deberíamos tenerlo claro, pero no es así porque otra vez durante el siglo XX teníamos un esquema paternalista en el cual nadie fracasaba. Todos los que les iba mal, pues el gobierno los ayudaba con dinero de los que les iba bien. Los rescataba. Y en promedio pues nadie avanza. Y a los que les iba bien, muchos venían de concesiones dadas por el gobierno. Todos los grandes empresarios de México del siglo XX o eran políticos o eran amigos de los políticos y todos tenían un espacio sobre el cual hacer dinero por encima de lo que el mercado pagaba. Entonces, esto es lo que se le llama capitalismo de compadrazgo, de cuates, ¿no? Crony capitalism, como le llaman los gringos, y así no se crece, y por eso México no ha crecido. Entonces hay que salirse de eso y el proceso no es sencillo. Creo que estamos avanzando en esa dirección, pero hay que estar cuidando, por ejemplo, algo que no hemos terminado, la reforma que nos falta por terminar, la única para mí importante que nos falta es lo de corrupción. Se avanzó bastante, pero había que crear este organismo anticorrupción, terminar el asunto de transparencia y con eso pues ya estaríamos listos para estar presionando continuamente, porque si uno se distrae, otra vez los intereses creados van a tratar de hacer negocios por encima de lo que se puede. Híjole, somos muy permisivos con la corrupción, ¿no? Efectivamente, es parte de el presidente creo que lo dijo en un evento que hubo recientemente, decía, es algo cultural y hubo mucha gente que se enojó. Creo que tiene razón en algo, y es que es algo que hemos ido aprendiendo durante muchos años, lo estamos manteniendo, era el cemento que mantenía unido al régimen de la revolución y ahora quitarlo va a ser muy complicado. Eso fue lo que hicimos en el siglo XX, fue un error monumental, nos equivocamos y ahora hay que corregirlo y ese proceso no es sencillo, pero creo yo que ya estamos en la dirección correcta. Lo interesante es que la inmensa mayoría de los mexicanos no coincide con esta apreciación. No, y no lo tiene internalizado, ¿no? O sea, no, prácticamente no se entienden las reformas, no se perciben siquiera, las personas tienen más o menos ubicada la energética, la fiscal y un poquito menos la telecomunicaciones y se acabó. Algunos la tienen ubicado para estar en contra. Así es, sin entender exactamente qué fue lo que se hizo. ¿Tendrá que decir el presidente Peña el próximo martes en el mensaje a la Nación con motivo de su informe de gobierno?
Bueno, yo creo que puede festejar que salieron las reformas. Él hizo lo que tenía que hacer, que era desaparecerse un rato para que no hubiera demasiado conflicto, lo hizo bien. Supo manejar la negociación, aunque es muy importante entender que sin el PAN y el PRD esto nunca hubiera salido. Y creo que el presidente ahora tiene que explicar cómo vamos a resolver los dos problemas que tenemos enfrente de corto plazo, que todo el mundo siempre ve, y es que la economía no ha crecido lo suficiente, pero esto parece que ya está en proceso de resolverse, y el tema de inseguridad, el tema de violencia, que en ese pues ha habido mucho menos resultados. Yo creo que eso es lo que va a tratar de pues encontrar una explicación razonable rumbo a 2015, que es la elección intermedia, y hay que acordarse, los políticos pues viven en las elecciones, ¿no? ¿Tú crees que la gente que está en el gobierno está siendo honesta o está siendo corrupta? No tengo forma de saberlo, he escuchado de muchas personas que están robando muchísimo, pero eso lo escucha uno cada vez que hay un nuevo gobierno, Así entonces es. no tengo ninguna evidencia para saber qué está pasando. Yo creo que todos los políticos, todas las personas tienden a utilizar dinero que no es suyo si no hay manera de evitarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener mecanismos que nos permitan saber qué están haciendo y castigar al que hace las cosas mal.